Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Entramos a nuestra secuencia Familia y Justicia. Como había adelantado, pues vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? Pasa, de repente tú que nos estás escuchando, pues que tienes varios hermanos, ¿no? Lamentablemente tus papás, tus padres ya no están, o te quedaste sin ellos. Y aquí salta la pregunta, que vamos a responder directamente, por supuesto, con un especialista, a quien voy a presentar a continuación, después de hacer la pregunta, que es, en ausencia de los padres, ¿no? ¿Los hermanos mayores deben pasar una pensión alimenticia a sus hermanos menores? ¿Tienen esa obligación de hacerse cargo de ellos? Para responder a esta pregunta tenemos ya en cabina a Milagros García, abogada de familia y directora de ECADEP. ¿Cómo se encuentra, abogada? Muy buenos días. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es directa, ¿no? ¿Los hermanos mayores tienen esta obligación con los menores de mantenerlos, digamos, de pasar una pensión alimenticia? Bueno, el Código Civil en su artículo 74 establece quiénes tienen la obligación de otorgarse alimentos entre sí. En primer término, los cónyuges, ascendientes, descendientes y los hermanos. El siguiente artículo, el 475, señala una prelación, un orden de cómo debe de otorgarse la pensión de alimentos. Y en este caso, entre familiares, también está nuevamente los cónyuges, entre cónyuges, ascendientes, descendientes y finalmente hermanos. O sea, ese es el orden. Si en un núcleo familiar, mamá, papá, o estando separados o divorciados, el obligado es el padre otorgar a los menores. Si un cónyuge está en un estado de necesidad, y el otro está obligado a sostenerlo hasta que supere ese estado de necesidad, de enfermedad, qué sé yo. Ya. Entonces también hay una obligación de hijos hacia los padres ascendientes, ¿no? Y finalmente tenemos a los hermanos, ¿no? Es decir, cuando ya no están cuando no hay todas estas figuras, quedan los hermanos finalmente y sí tienen la obligación entonces. Claro, o sea, si no hay padres, si no hay cónyuges, ascendientes, descendientes, entonces es entre hermanos, ¿no? Finalmente, o sea, el último caso es de la obligación de otorgar alimentos entre hermanos. Un hermano que tiene la capacidad, tiene la posibilidad económica de poder otorgar alimentos, está en la obligación de otorgarlos a aquel hermano que no tiene las condiciones, que está en un estado de necesidad, porque pueden ser hermanos menores de edad. Porque existen casos como el que me formula la pregunta, necesariamente tiene que, o sea, está obligado a otorgar ese hermano, ¿no? Y si es mayor de edad, siempre y cuando el hermano esté en un estado de necesidad, de enfermedad, de imposibilidad de trabajar temporal o de forma definitiva, que deberá ser debidamente acreditado también. También interesante porque hoy en día, hay una generación, pues, nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos, tenían 6 hijos, 8 hijos, son muchos hijos, ¿no? Que hoy pues ha bajado bastante, ¿no? Pero tenemos tíos, abuelos que tal vez son muchos hermanos. Entonces podría darse esta figura, ¿no? De que los mayores se encargan de los menores. Claro. Podría entrar ahí alguna demanda, de repente. Vamos a ir contestando algunas preguntas, pero le invito, abogada, a que abramos nuestras líneas para que el público pueda hacer sus consultas. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400. ¿Tienes alguna pregunta acerca de si es que eres un hermano mayor o menor, si es que tu hermano se tiene que hacer cargo de ti, si tus padres están vivos y ellos no pueden hacerse cargo de repente? Nos ponemos en situaciones generales, pero tú nos puedes llamar al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-1400 para hacer cualquier consulta. Estamos conversando con la abogada de familia y directora de ECADEP, Milagros García, para responder esta y todas tus preguntas. Volvemos, abogada, después de una pausa. Por supuesto. ¿Le parece? Escuchamos a los anunciantes y regresamos con más en Siempre en Casa. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa con el gran Chiqui en los controles hoy día. Qué honor tenerte, Chiqui. Hoy estamos de lujo en los controles ahí. Y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia hablando de
si los hermanos mayores tienen que hacerse cargo de sus hermanos menores en ausencia de los padres y tienen que pasarles pensión alimenticia. Estamos conversando con la abogada Milagros García, abogada de familia, directora de CADEP, y antes de pasar con la primera llamada, que ya la tenemos ahí, esperando unos segundos nada más, solamente para dejar bien en claro, abogada, Sí. es un derecho de los hermanos menores, ¿no? Por supuesto. Recibir la ayuda de los hermanos mayores, recibir las herramientas. Así es, sí, eso está establecido en el Código Civil. Un artículo establece la obligación entre quienes es reclamable y segundo, el orden. De que a la falta de los padres, los Cónyuge. cónyuges, corresponde a los hermanos apoyar no, están obligados a otorgar alimentos. Por porque ley. por ley. O sea, eso está ahí. no se eso nos es- ocurre a nosotros. ¿Sabes? Eso está Exactamente, no es establecido así. en la norma. Es por ley, podemos exigir, es un derecho, ¿no? Y los hermanos mayores tienen que hacerse cargo de eso. Efectivamente. Vamos con la primera llamada. Sergio nos llama desde Chimbote. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Muy bien, estimado amigo, gracias por la oportunidad que me dan pues A ti. de hacer la pregunta, doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, la pregunta es la siguiente, estimada doctora, en un escenario, por ejemplo, que una persona tenga un niño, sea en el que solventa el gasto de su hijo, de pronto por cualquier circunstancia adquiere una discapacidad permanente que le impide trabajar, no puede sostener, no puede mantener a su hijo y él es el único sostén. En ese caso, estamos hablando de una persona con discapacidad ya totalmente acreditada, certificada, garantizada y que el doctor lo ha dictaminado como tal, podría también acceder a este beneficio el hijo de la persona con discapacidad, que es el único sostén de ese pequeño. ¿Y quién podría solicitar este beneficio? ¿La madre o alguna institución afín que trabaja a favor de la población con discapacidad? Le agradezco mucho por su respuesta. Bien. Por favor, Ok, por ya. favor, abogada, siga. En los casos en los que, como señala el señor, y hay muchos, al no encontrarse el papá en capacidad, corresponde ya analizar, de acuerdo al orden establecido por ley. Ah. La mamá, si tiene mamá, ella será la obligada a asumir íntegramente esa responsabilidad. Si tiene abuelos, o también pueden demandar a los abuelos, la mamá le otorga a lo que ella puede brindarle porque ella lo va a criar o lo está criando y le da todo lo que puede, pero lo que correspondería al papá, ¿quién lo asume? En ese caso, si los abuelos paternos están vivos, podrá solicitárselos a Puede ellos. irse también por ahí, claro. Sí, ok. efectivamente. Y si ese menor tiene de repente un hijo mayor, un hermano mayor de un primer matrimonio del padre y es una persona que tiene la capacidad adquisitiva también. Entonces, en esas circunstancias también podrá solicitárselo judicialmente. Si es que no de manera consensual o conciliando en un centro de conciliación extrajudicial, Claro, tendrá que claro. efectuarse de esa manera. Y por ejemplo, a ver, ¿puede un menor de edad, por ejemplo, demandar a su hermano mayor por una pensión alimenticia? En el caso de los menores de edad, por ejemplo, ¿cuál es la forma, no? El menor de edad por sí mismo no puede demandar porque tiene que tener alguien que lo represente, ¿no? En este caso, si el papá está no puede, está en condiciones de no Asumimos que no tiene padres, ¿no? O alguien, sino solamente hermanos. ¿Cuál Claro. sería la situación ahí? algún hermano, si tiene varios hermanos, o de repente uno que no está en condiciones, puede, en representación de ese hermano menor, demandar a otro hermano para que le otorgue alimentos que sí tiene las condiciones para hacerlo. E incluso justo me consultaron un caso similar. La mamá no quería a demandar al padre Ya. por X temas y el menor sí, porque es menor de edad. Ya. Entonces justamente voy a hacer una demanda de esa naturaleza, porque también aun cuando legalmente no está en la capacidad para poder demandar, no Que quiere menor de decir edad. que el juez va a taparse los ojos y va a decir, no, te rechazo la demanda porque tú eres menor de edad y no puedes demandar. claro, claro. Porque tendrá que en esas circunstancias, por ejemplo, de designar un curador procesal que es el abogado de ese menor para que continúe con el caso. Perfecto. Tenemos una segunda llamada. Adelante. María, desde el Callao. María, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para la abogada? Buenos días, señorita. Le habla la señora María Roca del Callao. Lo que Buenos días. pasa es que yo estoy llamando porque tengo un sobrinito que quedó huérfano de parte padre, pero mi hermana es la que lo está criando. Mi hermana tiene 4 hijos
Entonces lo que pasa que ella se separó de su esposo ya antes de que él fallezca. Él tiene 3 años de fallecido. Entonces lo que pasa que dejó un hijo mayor, que no es hijo de mi hermana, y mi sobrinito, el último, sus hijas también, bueno, pero lo que pasa es que ahora el niño está estudiando, ha terminado de estudiar su primaria, y su hermano, el mayor, se ha quedado con la casa de su papá, se ha quedado con el carro de su papá, él alquila, ha hecho estos cuartos para alquilar, y el carro no sé si lo vendió, lo dan por alquiler, y lo que pasa es que no le pasa ni un céntimo a su hermanito, ni un céntimo. Mi hermana quiso hacerle a juicio, pero para esto son gastos, y mi hermana no tenía de dónde sacar, pues. Entonces, no sé cómo se podría hacer en este caso para que él le pueda pasar una mantención a su hermano. Inclusive el chico, el hermano mayor, por parte de padre, tenía un buen trabajo, donde nunca tampoco le podía pasar nada a este niño. Y mi hermana, pues, se hace cargo de él. Mi hermana no tiene trabajo, se encarga, justamente 2 de sus hijas mayores, una de ellas ha tenido que buscar trabajo desde niña, y ella es la que está asumiendo prácticamente con su hermanito. No es mucho, porque no gana mucho tampoco, pero lo que pasa es que a su hermano no sé cómo hacer para que él se pueda hacer a cargo de su hermanito, por lo que no le pasa nada, alquila cuarto, Bien, los cuartos, María. la casa se quedó. Creo que nos ha quedado claro el el caso. caso. Abogada, por favor, a ver, ¿qué le podemos decir a Pero María? aquí el caso que nos presenta la señora ya va más allá del tema alimentario. ¿Por Ajá. qué? Porque ese hermano mayor prácticamente ha excluido de los derechos sucesorios que tiene el menor. Ujú. O sea, al fallecimiento del padre, todos si tiene esposa, tiene los hijos, sean de matrimoniales o extramatrimoniales, todos tienen derecho sucesorio, tienen derecho a heredar. Entonces, en ese caso, también no solamente hay un tema de otorgamiento de alimentos, sino también de herencia. Entonces, el menor tiene derecho a percibirla. No pueden excluirlo. No puede excluirlo. Entonces, Va en algunos contra de la detalles. ley. Sí, yo en todo caso, yo le puedo decir a la señora que la puedo asesorar gratuitamente, y ya luego al final del programa damos los teléfonos. Ahí tienen los teléfonos porque- seguramente en producción que nos están llamando, ahí podemos hacer el contacto. Muchísimas gracias a María por llamarnos desde el Callao. Y tenemos una llamada más, la última ya, que es desde el Cercado de Lima. Jaime, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta para la abogada? Buenos días, amigo. Pues mire, mi consulta al abogado es de que, mire, yo tengo mi mamá que tiene 85 años, vive en el Callao, su casa es de 4 pisos, alquila locales abajo, ¿no? Pero cuando yo voy a verlo, todo eso, ella no, con esa plata, no hace nada, o sea, no se compra sus medicinas. Ella es diabética, tiene una hermana también que está bastante enferma, ¿no? Que tampoco le compra sus medicinas. Entonces yo he ido a ver, ¿no? De todo eso, y a mí me resulta pues un poquito mal, ¿no? De todo eso, ¿no? Mi mamá teniendo plata no hace eso, o sea, no se compra nada. Entonces yo, como cuando fui, ¿cómo se llama? Entonces yo le dije que ya mi mamá no percibiera ese dinero, que ese dinero nosotros lo tendríamos, ¿no? Para comprarle sus medicinas, para darle calidad de vida, y si tiene para ir a un hospital, para llevarlo a un hospital, todo eso. Pero ella no quiere. No quiere, para ella es todo demanda, o sea, no, uno piensa que le va a robar su plata, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? O sea, ¿no? Perfecto. Mi mamá recibe por lo menos 4.600 mensuales, ¿no? De los cuales siempre uno tiene plata ella. Cuando uno le pregunta, pues no tengo plata, dice, no tengo. Y hay días que cuando uno va, no almuerza, pues no tiene que comer, dice, ¿no? Ya, En este bien. caso, ¿qué se puede hacer con la doctora? Por favor, le agradecería muchísimas Vamos gracias a y que tenga buen responder. día. Usted también, gracias. Abogada, por favor. Bueno, aquí hay una situación, si la señora asume esa actitud, es porque lo más probable, no preguntamos la edad de la mamá, pero debe de tener ya un tema de demencia senil, porque es inexplicable que teniendo no pueda alimentarse o medicarse a sí misma. Entonces, en ese caso tienen que ponerse de acuerdo a los hermanos e interponer una demanda de designación de apoyos y salvaguardias, que antes era conocido como interdicción civil.
con las diferencias que ahora la normativa establece, con la finalidad de que los hijos que tengan, se pueden designar, el juez puede, pues judicial, es un proceso judicial, puede designar a 1 o 2 hijos de los varios que tenga para que puedan asumir la responsabilidad de coadyuvarla en el ejercicio de sus derechos. Y esto es también manejar la administración de sus recursos para beneficiarla ella misma y buscar su bienestar. Claro. Eso es lo que debería de hacer y evaluarla, ¿no? O sea, algo debe estar pasando ahí, ¿no? Es claro. algo... no es normal. no es normal lo que suceda esto, no, ¿no? Algo puede estar pasando ahí, tiene que ir ante el juez para poder solucionarlo también Por supuesto. con los hermanos y también la madre. Así es. Abogada, le agradecemos mucho por haber atendido las llamadas de nuestros oyentes y también las nuestras consultas. Hemos estado con Milagros García, abogada de familia y directora de ECADEP. Qué gusto tenerla por aquí nuevamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues agradecer la invitación, que siempre es un gusto. Estaba extrañando ya venir. Y bueno, no sé si podría dar mis redes sociales. Sí, si por pueden favor, encontrar. por favor. Como Milagros García Matos en Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. O si no, también pueden llamarme 9593-17652. Ahí está el número para cualquier consulta. Muchísimas gracias, abogada. Son las 12:01. Y a ver, atención, ¿quieres vivir la magia de la radio? RPP lo hace posible este martes 13 de febrero, por el Día Mundial de la Radio. Tú podrás ser uno de los afortunados oyentes que conocerán cómo se trabaja en la cabina de RPP. Solo envía un mensaje al WhatsApp 969-641-195 y cuéntanos qué significa la radio para ti. 969-641-195. Cuéntanos qué significa la radio para ti y así de fácil ya estás participando. Vive de cerca la magia de la radio con RPP. Promoción válida a nivel Lima. Los términos y condiciones en participa.rpp.pe. Ya regresamos, vamos a escuchar el gran resumen de la hora y volvemos con más en Siempre en Casa con Diego Pajares Herrada. Estás escuchando, por supuesto, RPP, la voz de todo el Perú.